conectividad, y recién di clases hace un ratito y se me entrecortaba más. Sí, está Se va a pasando, profe, entrecortar mucho, así se que me muevo la corta. cámara por eso. ¿Eh? Que en el ratito que la prendió se cortó. Sí, acá me da como muy inestable la... Bueno, la diabetes es una enfermedad, ¿ya la mayoría cursó algo de clínica y eso o no? O están muy perdidos. Eh, bueno, ya que nadie contesta, la diabetes, nosotros nos vamos a centrar más que nada en esto, igual que en el práctico, en la diabetes mellitus de tipo 2. Uy, ¿qué pasó? ¿Se salió? No se ve bien. Ah, es como que no, me figuraba como que se me salía del Zoom por eso. Bueno, con la diabetes mellitus tipo 2, que es una enfermedad crónica, bueno, cualquier tipo de diabetes es una enfermedad crónica, degenerativa e incurable, pero controlable, y es hacia allí, digamos, hacia donde vamos o donde vamos a apuntar ahora tanto con toda la actividad que vamos a tratar de diabetes, tanto en el teórico como en el práctico. Es una enfermedad metabólica que se caracteriza por una alteración en el metabolismo no solamente de los hidratos de carbono, sino también de los lípidos y de las proteínas, porque en función, digamos, de la disponibilidad o no de insulina y de la glucemia plasmática, se van a movilizar, digamos, puede que se movilicen, digamos, se degraden triglicéridos para tener para poder generar energía, o sea, glucosa, punto de partida de los lípidos, o lo mismo de las proteínas, ¿sí? Por eso es que afecta a todo. La insulina en sí es una hormona anabólica que lo que favorece más bien es el depósito ¿sí? de glucosa en forma de glucógeno, tanto en el hígado como en el músculo, entre tantas otras cosas, ¿no? Y bueno, la enfermedad se caracteriza por el aumento de la glucemia plasmática, que puede o no estar acompañada de un déficit de insulina, o bien que sea un déficit relativo y que esté en relación con la resistencia a la insulina, que es lo más frecuente, que suele aparecer en la obesidad, ¿sí? Y se habla que es un estado de inflamación crónica, ¿sí? Donde la grasa abdominal, que es la grasa en el interior, digamos, del abdomen, es la, digamos, la que genera la resistencia a la insulina por diferentes sustancias que se sintetizan a ese nivel, ¿sí? Y en realidad hay insulina circulante y el páncreas produce insulina, pero esa insulina no puede ejercer su efecto normalmente. Bueno, ¿cuáles van a ser los objetivos del tratamiento en estos pacientes? Fundamentalmente, bueno, el control metabólico, pero era algo como lo que charlábamos el otro día en el práctico. No solamente, digamos, lograr glucemias plasmáticas dentro de valores normales, o la hemoglobina glicosilada, que es la que nos permite hacer el seguimiento, ¿sí? O hacer retrospectivamente, poder identificar cuáles han sido los valores
estimativos de glucemia que viene manejando este paciente, sino además utilizar medicación que logre ese control metabólico, que va a ser con lo cual nosotros vamos a poder hacer control del tratamiento y objetivar qué valores tiene, pero además que hayan demostrado prevenir las complicaciones de esta enfermedad crónica, que como ahora vamos a ver, genera tanto a nivel de los pequeños vasos, o sea, de la microvasculatura, como de la macro, ¿sí? Grandes vasos. Que de hecho, estas complicaciones es de las que generalmente fallecen los pacientes, no de las agudas, ¿sí? Ahora la vamos a ver igual. Bueno, en cuanto a la epidemiología, es una enfermedad que está en aumento, y esto tiene que ver con los hábitos de vida que tenemos. Yo no voy a entrar demasiado en detalle en esto, porque si no vamos a hacer una clase más de clínica que de fármaco, pero sí tiene que ver con los hábitos de vida, la dieta, ¿sí? Bueno, el sedentarismo, o sea, cómo vivimos hoy, ¿sí? El consumo de sustancias hipercarbonadas que favorecen, digamos, a la obesidad, junto con el sedentarismo, la falta de actividad física y demás. Entonces cada vez se ve más población, ¿no?, con sobrepeso o con obesidad, con este tipo de obesidad, como decíamos, que es central, o sea, el aumento del perímetro abdominal, y eso es lo que se correlaciona o se ve con más frecuencia asociado a la aparición de la diabetes tipo 2 por la insulinoresistencia, ¿sí? Digamos, la incidencia o la prevalencia aumenta a medida que aumenta la edad, ¿sí? En los mayores de 60 puede alcanzar hasta en un 20%. Algo por ahí interesante para mencionarles en relación a la población, digamos, añosa, lo que respecta a la geriatría, es que con el envejecimiento lo que se ha visto, digamos, es que hay una senescencia, digamos, inflamatoria, que se habla como un síndrome inflamatorio, que es lo que en general va a también favorecer a la aparición, justamente por la síntesis de sustancias inflamatorias, es la que lleva a la pérdida de la masa muscular en el paciente adulto mayor, o bueno, la aparición de debilidad, aparición también de resistencia a la insulina y mayor prevalencia de diabetes, ¿sí? No está tanto en relación con ese aumento, porque en general la población añosa, la obesidad en general tiene una prevalencia baja, pero tiene que ver con esto, ¿sí? Que esto es lo que hace como lo que favorece a un envejecimiento progresivo y que va generando la dependencia. Bueno, el inconveniente de esta enfermedad, al igual que es muy parecido a lo que sucede con la hipertensión, que el diagnóstico suele ser tardío. ¿Por qué? Porque en las etapas iniciales de la enfermedad, como el paciente está sintomático, y salvo que tenga una hiperglucemia altísima y que tenga mucha poliuria, y que amerite, digamos, que el paciente consulte si tiene el registro que está orinando demasiado por esa hiperglucemia, pero si no, a menos que el paciente no concurra para hacerse un control de salud, puede no diagnosticarse. Y como puede, digamos, la mayor cantidad de personas que tienen justamente este síndrome metabólico, con la obesidad, con el aumento del perímetro abdominal, es población joven, es la que menos por ahí realiza controles de salud, ¿sí? El tema es que, bueno, muchas veces ya cuando se realiza el diagnóstico, fíjense, hasta el 50% de los pacientes puede que ya tengan complicaciones, y generalmente al momento del diagnóstico lo que ya sí tienen es la neuropatía de los pacientes. Porque, bueno, digamos, la vasa nervorum vendría a ser, o sea, todo lo que tiene que ver con la irrigación de los nervios, que dan la sensibilidad a nivel de miembros inferiores, es la que primero se altera. Y bueno, y junto con la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en nuestro país, porque se habla, bueno, en un momento se planteaba que la diabetes generaba una aterosclerosis acelerada. Por eso a los pacientes diabéticos, independientemente del riesgo cardiovascular que tengan, ya se los consideraba de riesgo, ¿sí? Y en su momento se le indicaba a todo paciente diabético aspirina para prevención de las complicaciones, para reducir el riesgo o las complicaciones desde el punto de vista cardiovascular. Bueno, ¿cómo se la clasifica? Dijimos nosotros no vamos a profundizar en demasía, vamos a hablar de la diabetes tipo 2, pero en general, bueno, lo que les muestra acá es normoglucemia, ¿sí? O sea, cuando existe una regulación normal de la glucosa. Después empieza a aparecer una glucemia en ayunas alterada, SGA habla de eso, y es cuando la glucemia, vieron que lo normal sería menor a 110 en ayunas.
Cuando en ayunas obtenemos valores entre 110 y 125, podríamos hablar de glucemia en ayunas alterada, ¿sí? O en la prueba de tolerancia oral, si encontramos valores intermedios, ¿sí? O sea, la glucemia en ayunas sería al azar, y la prueba de tolerancia es la que nosotros solicitamos al paciente que vaya al laboratorio, se hace una extracción, toma un jarabe de glucosa, así, más o menos 1 litro, y a las 2 horas se hace, a la hora y a las 2 horas se hace una glucemia para ver cómo responde en reposo absoluto y total, que es la prueba la misma que se le hace a la embarazada en la semana 28, para ver cómo responde el páncreas ante esa sobreestimulación por una hiperglucemia inducida, en este caso es la que toma el paciente para realizarse la prueba. Hasta que finalmente supera en ayunas los 126, y con dos registros de glucemia en ayunas mayor a 126 ya podríamos hacer el diagnóstico, ¿sí? O glucemia al azar mayor a 200. Bueno, la cuestión es que una vez que aparece, digamos, esto por encima de estos valores, podríamos estar, digamos, dentro de la diabetes en la etapa de no insulino requiriente, y no se habla más de dependiente, sino requiriente, porque el paciente diabético tipo 2 puede que durante un largo periodo no requiera del uso de insulina y podamos manejar u obtener los valores objetivos solamente con hipoglucemiantes orales, cambio en el estilo de vida, dieta, descenso de peso, etc. ¿Sí? Finalmente, si el paciente, digamos, no diera el tratamiento, no tiene cambios y persisten, digamos, los factores de riesgo o las situaciones de salud que van a continuar exigiendo a ese páncreas finalmente sí va a dejar de producir y probablemente o deje de producir, o la resistencia sea tal que el paciente requiera sí o sí de la insulina para lograr buenos controles de glucemia. ¿Sí? Puede que esta sería la etapa intermedia, que requiere para control metabólico, porque todavía el páncreas produce, hasta que finalmente, si sobreexigimos en demasía ese páncreas durante un largo periodo, puede que sí se agoten esas células beta y directamente sea el paciente insulino requiriente, pero ya para sobrevivir, ¿sí? Es lo que generalmente sucede con la diabetes tipo 1, ¿sí? La tipo 1, bueno, ahora la vamos a ver, pero es la que generalmente es inmunomediada, hay una reacción inmunológica o autoinmune, no es del todo conocido, pero bueno, es de lo que se habla, es poco frecuente, tiene una carga genética, ¿sí? Pero no tanta, no se sabe bien a qué se debe, y generalmente aparece en las edades pediátricas y en chiquitos muy jóvenes, y ese daño por un mecanismo de autoinmunidad que lesiona las células beta, provoca que ese paciente sea prácticamente insulino requiriente para sobrevivir desde el momento del diagnóstico, ¿sí? Porque directamente ese páncreas no va a producir insulina. Y después tenemos la tipo 2, que es la que vamos a ver nosotros con mucho más frecuencia, que dijimos recién, generalmente era el paciente con obesidad, síndrome metabólico, ¿sí? Y que además asociado a un montón de otros factores de riesgo. Dentro de los criterios diagnósticos que plantea la ADA, bueno, algo de lo que les mencionaba recién, en ayunas mayor a 126, la prueba de tolerancia oral a las 2 horas con los 75 gramos de glucosa de 200 miligramos de decilitro, o bien una glucemia al azar mayor a 200, generalmente debemos solicitar nuevamente una prueba para confirmar el diagnóstico, pero si encontramos alguno de estos valores y están los síntomas clásicos, o bien el paciente directamente debuta con una descompensación aguda, no hace falta volver a tomar otro control, ¿sí? Las descompensaciones agudas, nos referimos a la cetoacidosis diabética, que es la manera de debutar de los diabéticos tipo 1, como dijimos recién en los chiquitos, o bien el coma hiperosmolar en la diabetes tipo 2, cuando algo de insulina remanente tenemos circulando, ¿sí? Y los síntomas clásicos, ¿cuáles van a ser? Poliuria, polifagia, polidipsia y pérdida de peso, ¿sí? La poliuria y la polidipsia tiene que ver con que esa hiperglucemia por gradiente osmótico tiende a generar la deshidratación celular, y entonces mucha sed, y por otro lado ese exceso de glucosa plasmática favorece, digamos, estimula la diuresis para desembarazarse de ese exceso de glucosa, ¿sí?
Bueno, y en general, bueno, ahí está puesto también lo de la hemoglobina glicosilada, es discutible, no he vuelto a revisar si, digamos, si sirve como criterio diagnóstico o no, pero sí sirve para orientarnos, porque lo normal es que la hemoglobina glicosilada esté por debajo de 6, ¿sí? Más o menos. Fíjense que esto sería la glucemia alterada en ayunas o la intolerancia a los hidratos de carbono. De esto se habla cuando la prueba de tolerancia oral supera los 140 o cuando obtenemos en glucemias en ayunas mayor a 100, ya podríamos, en algunos casos se plantea esto, ¿no? Como que ya hay una glucemia alterada en ayunas, tendríamos que comenzar con cambios en el estilo de vida justamente para que no progrese o evolucione la diabetes. Hasta acá vamos. Esto me pareció interesante ponérselos porque están estas tablitas que en función del valor de la hemoglobina glicosilada que tiene el paciente, más o menos nos permite estimar qué promedio de glucemias tiene. No sé si saben, pero la hemoglobina glicosilada de lo que nos habla justamente es del promedio del azúcar en los 3 últimos meses. Para que esto tenga correlato clínico y sirva, el paciente no tiene que tener ni insuficiencia renal, ni una anemia severa, porque, bueno, esto está, la glicosilación de la hemoglobina está en relación con, o esto está valorado para valores normales de hemoglobina glicosilada, de hemoglobina, perdón, se llama hematocrito. Entonces, más o menos acá les pone, menor a 6, en general habla de buen control metabólico, menor a 6 de hemoglobina glicosilada. Fíjense, se correlaciona más o menos con 115, ¿sí? De glucemia en ayunas, más o menos, ¿sí? La hemoglobina de 7 y 8 entre 150 y 180 de glucemia, ¿sí? Y fíjense, por encima de 9 ya nos está hablando de mayor a 200. Fíjense una hemoglobina de 13, 350. Otro día vino un paciente al consultorio, creo que ya se los conté, pero era un señor que yo le mandé a hacer un control de daño de órgano blanco al cardiólogo porque, bueno, era un señor que, nada, llevaba varios años de diabetes, le pido el control metabólico, recién lo comenzaban a insulinizar, le pido la hemoglobina glicosilada, tenía entre 13 y 14, lo mando a evaluar, me habla el cardiólogo, me avisa que el señor tenía enfermedad de 3 vasos y que tenía que entrar a revascularización medio de urgencia, cuestión que hace más de un año que el paciente anda dando vueltas, ese señor en algún momento se va a infartar, va a ser un infarto silente y anda a saber en qué termina todo, porque la verdad que ahora logramos bajar los valores de hemoglobina glicosilada, pero eso es una bomba de tiempo. Señor negador, yo estoy bien, no siento nada, que es la típica, digamos, que eso es lo más difícil del manejo de estos pacientes. Como le decía, porque el paciente no siente nada hasta que se complica, y cuando se complica estamos tarde. ¿Sí? Esta me pareció práctica para estar en todos lados. Bueno, ¿qué pasa con la diabetes tipo 2? Habíamos dicho que la tipo 1 era inmunomediada, mientras que la tipo 2, el problema está en la resistencia a la acción de la insulina. ¿Sí? ¿Qué pasa normalmente? Nosotros ingerimos, comemos, a punto de partida de la dieta, se absorben los hidratos de carbono, ¿sí? Que se cinden, se disocian los disacáridos a glucosa, y la glucosa circulante va a llegar por circulación porta al páncreas, y en el páncreas va a ingresar por unos transportadores GLUT, y ese metabolismo anaeróbico de la glucosa produce ATP, y ese ATP, ahora después vamos a ver, va a favorecer la apertura de canales para la despolarización de la célula beta y liberación finalmente de insulina. Esa insulina que libera el páncreas, ¿sí? Va a actuar a nivel del músculo, del hígado, ¿sí? Del tejido adiposo, para que se reserve, por ejemplo, glucógeno, o sea, la glucosa en forma de glucógeno, tanto a nivel del hígado como del músculo. ¿Y qué pasa en la diabetes tipo 2, que dijimos generalmente tenía que ver con esta obesidad y demás? Se generan sustancias que lo que hacen es alterar la sensibilidad de la insulina por su receptor, y de esta manera la insulina no puede ejercer su efecto en estos órganos periféricos como ser el músculo, por ejemplo, o el hígado. ¿Sí? De eso habla la resistencia a la acción de la insulina. Entonces, de esta manera, no puede ingresar glucosa a la célula y eso se traduce en la hiperglucemia o el aumento de la glucosa plasmática. ¿Sí? Ahí estaría el mayor problema. Entonces, no necesariamente necesitamos que el páncreas libere más insulina, sino que esa insulina que liberó puede ejercer su efecto en estos órganos periféricos. Bueno, volviendo un poquito, repasando lo del diagnóstico, lo que dijimos recién, signos
signos o síntomas clásicos: poliuria, polidipsia, pérdida de peso, más una glucemia al azar mayor a 200, o glucemia en ayunas mayor a 126, o glucemia postcarga las 2 horas mayor a 200, ¿sí? En general, salvo que estuvieran, como dijimos recién, los síntomas clásicos, deberíamos repetir alguna de las pruebas estas de laboratorio para confirmar el diagnóstico, ¿sí? La prueba de tolerancia oral en general se hace una vez, y cuando uno tiene alta sospecha y la glucemia, por ejemplo, nos da una glucemia en ayunas alterada, entonces podemos someter al páncreas a una prueba de tolerancia oral y ver qué resultado nos da. Bueno, ¿cuál es el mayor problema de la diabetes? ¿Por qué tenemos el práctico? ¿Por qué le vamos a dedicar una semana? Porque, bueno, tiene un impacto sanitario importante, es la primera causa de enfermedad renal terminal, o sea, evitable. Los pacientes con diabetes ingresan a diálisis por mal control metabólico, o sea, es totalmente evitable. Dijimos que no era curable, pero sí controlable, como les había dicho hoy, ¿sí? Es la primera causa de ceguera en adultos, o sea, la pérdida de la visión, ¿sí? Por la retinopatía diabética, y esas serían las complicaciones microvasculares, tanto la renal como la retinopatía. Es la primera causa de amputaciones no traumáticas. Esto es tremendo. Todo evitable, ¿sí? Esto también, enfermedad, o sea, esto sería de las complicaciones macrovasculares. Y bueno, se lo considera como un factor de riesgo cardiovascular. Digamos, tener diabetes es el equivalente al haber tenido un infarto, ¿sí? Por lo que yo les decía hoy, el desarrollo acelerado de la aterosclerosis hace que, digamos, estos pacientes diabéticos se asuman con este riesgo, ¿sí? Bueno, obviamente esto genera dependencia y un altísimo costo sanitario, no solamente por la diabetes, sino por las complicaciones y la dependencia que genera, ¿sí? Pérdida de puesto de trabajo, etc. Bueno, ¿cuáles son las complicaciones que dijimos recién? Teníamos las micro y las macro, ¿sí? Dentro de las micro teníamos la retinopatía diabética, como les decía recién, que era la primera causa de ceguera. También, bueno, puede producir cataratas, glaucoma. La nefropatía, ¿sí? La neuropatía diabética, que dijimos que muchas veces al momento del diagnóstico el 50% de los pacientes ya tenían neuropatía diabética, ¿sí? Y después las complicaciones macrovasculares, que también siguen siendo las primeras causas de muerte en nuestro paciente, como el infarto agudo de miocardio y el ACV, ¿sí? Después, la enfermedad arterial periférica, como dijimos hoy, que entraban dentro de las causas de amputación no traumática, ¿sí? Todo evitable. Y obviamente la sumatoria de ambas también nos lleva a la aparición del pie diabético, porque el pie diabético aparece como complicación de la neuropatía y también de la enfermedad de grande vaso, ¿sí? Tanto de las complicaciones micro como de las macrovasculares. Bueno, la alteración de la sensibilidad, una úlcera, una lesión, por eso es que es tan importante enseñarle al paciente que siempre, desde el momento del diagnóstico, y reforzar en cada visita, que siempre se debe hacer el hábito de mirarse los pies. Pero hay pacientes que se diagnostican tempranamente y tienen buena sensibilidad y capaz que nunca van a evolucionar a, digamos, alguna complicación del pie diabético. Pero hay muchos que no, que si no insistimos, puede que no se hagan ese hábito de mirarse la planta del pie, y después cuando aparecen las complicaciones ya estamos tarde. Sin ir más lejos, hace poquito vi un paciente joven, re joven, que andaba dando vuelta con una lesión en el pie, que la lesión era pequeña, pero hacía más o menos 1 o 2 meses andaba dando vuelta de consultorio en consultorio. Tenía una lesión en el dorso del primer dedo del pie, que evidentemente ya había tenido cierta deformación ese pie, y había tenido una lesión por el calzado, y evidentemente ahí hizo la lesión, hizo una puerta de entrada, pero cuando el paciente yo ya lo veo, ya le habían pedido resonancia, y en la resonancia ya aparecía el edema óseo, o sea, alta sospecha de osteomielitis. La lesión, vos la mirabas y no parecía nada, el pie ya sí lo tenía deformado, y había una asimetría importante en el tarso, digamos, ¿sí? En la forma de... No tenía úlceras ni nada, pocos años de diagnóstico de su diabetes, no saber cuánto tiempo atrás venía cursando o evolucionando su enfermedad, porque el tipo era obeso previamente, y cuestión que terminó una osteomielitis, está con tratamiento, se le hizo el curetaje, la toilette, porque andaba dando vuelta de lado en lado, hasta que finalmente lo mandamos, se hizo la toilette, se tomó una toma de muestra, biopsia y cultivo, y bueno,
un Staphylo y un E. coli y está con tratamiento con TMF, ¿sí? Además que la osteomielitis lleva tratamiento, digamos, durante un par de meses. Recuerden que no todos los antimicrobianos concentran bien el hueso, así que bueno, es todo un tema, y aparte, bueno, las complicaciones y la secuela que le va a quedar en ese pie, ¿no? Pero bueno, el paciente ni había pensado en eso. Bueno, ¿cuáles van a ser nuestros objetivos? Si dijimos que todas estas son las complicaciones, digamos, esto sería como la evolución natural de la enfermedad. Si nosotros no intervenimos, las glucemias son persistentemente altas, por encima de 126, sostenido en el tiempo, estamos hablando de meses o años, van a aparecer estas complicaciones, y es lo que muchas veces vemos en el consultorio o en la internación, ¿no? La internación por complicaciones. Esto es crónico, ¿no? Porque en agudo podría aparecer, como dijimos antes, o bien la cetoacidosis o el coma hiperosmolar, ¿no? Deterioro del sensorio, deshidratación, y el paciente ingresa por guardia. Bueno, entonces, conociendo que esta va a ser la evolución natural de la enfermedad, nosotros nos vamos a plantear como objetivo del tratamiento de la diabetes intentar disminuir esas complicaciones microvasculares que dijimos que eran la retinopatía, la neuropatía y la nefropatía, las macrovasculares, que de hecho es por lo que más se mueren estos pacientes, o sea, el infarto agudo de miocardio, el accidente cerebrovascular y la enfermedad vascular periférica. Sí, la enfermedad vascular periférica es el paciente el mirador de vidrieras, ¿sí? Por la isquemia arterial, ¿sí? Que el paciente tiene que parar, ¿sí? A una determinada cantidad de metros porque comienza el dolor en miembros inferiores, porque aumenta el consumo y no puede aumentar la demanda. Digamos, aumenta la demanda y no puede aumentar la oferta, que es lo mismo que pasa en la balanza esa que veíamos cuando charlábamos de cardiopatía isquémica, lo mismo, ¿sí? La obstrucción es fija en una placa ateromatosa, aumenta el consumo, no puede aumentar el aporte, ¿sí? Es lo mismo. Bueno, intentar reducir, otro de los objetivos, intentar reducir la mortalidad relacionada con la diabetes y, bueno, mejorarle la calidad de vida a estos pacientes. O sea, si logramos reducir cualquiera de estas complicaciones, evitamos, digamos, las complicaciones a largo plazo, la dependencia, y vamos a poder mejorarle la calidad de vida, ¿sí? Nosotros en el consultorio o donde estemos podemos hacer el seguimiento a través de estos objetivos operativos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a controlar? ¿Sí? La reducción de la glucemia, dijimos menos a 100, lo ideal sería menos a 110, vamos a ser más o menos estrictos en función de la edad y la funcionalidad del paciente, reducir los valores de hemoglobina glicosilada y controlar los factores de riesgo cardiovascular como el sedentarismo, la obesidad, la hipertensión, el tabaquismo, ¿sí? Todo eso tratar también de controlarlo. Dentro de las estrategias terapéuticas que nosotros vamos a proponer para el tratamiento de la diabetes, tenemos que considerar no solamente que logren reducir los valores de glucemia o de la hemoglobina glicosilada, sino que además la reducción de estos parámetros tenga además repercusión sobre las complicaciones micro y macrovasculares y la mortalidad. Que es parecido a lo que charlábamos en hipertensión, si yo logro bajar los valores de glucemia, de hemoglobina glicosilada, pero ese grupo terapéutico no tiene ningún impacto en la mortalidad o en reducir las complicaciones, pues mucho no me estaría sirviendo. Voy a optar por el que sí, o por los que sí hayan logrado reducir esas complicaciones, ¿sí? Ahora vamos a ver. Como ya habíamos visto, en la hipertensión pasaba lo mismo. Había muchos grupos que reducían los valores de tensión arterial, pero no todos, por suerte en hipertensión casi todos, sí reducían las complicaciones, pero había algunos que no. Entonces, si había algunos grupos que no, bueno, yo los podría tener como de ultísima opción, digamos, porque tengo otros que sí me reducen las complicaciones y la mortalidad. No sé si me explico. Y es lo que yo tengo que analizar cuando veo estas enfermedades crónicas, que sabemos que si no intervenimos, aparecen todas estas complicaciones y se mueren, de hecho, ¿no? Generando la dependencia. Entonces, parámetros de control, lo ideal, la situación ideal sería una hemoglobina glicosilada menor a 7, a veces podemos ser un poco más estrictos. La preprandial, esto no hace falta que lo sepan, pero sí, como, digamos, me parece que es parte del contexto y es correcto plantearlo. La glucemia preprandial entre 70 y 130, y la postprandial menor a 180. Sí, eso sería la situación ideal. Como les decía,
todo va a depender, digamos, cuán estricto voy a ser en función de las características del paciente y de la funcionalidad sobre todo. ¿A qué me refiero con esto? Que, bueno, de hecho se ha visto en algunos ensayos clínicos que, por ejemplo, alcanzar valores de hemoglobina glicosilada menor a 6 en pacientes diabéticos muchas veces se asociaba más con hipoglucemias sintomáticas. Entonces, si la hipoglucemia aparece, también es un riesgo. Entonces yo acá tengo que poner la balanza, digamos, pues si el paciente hace una hipoglucemia, un síncope y se cae y se fractura, o convulsiones, o tiene complicaciones cerebrales, bueno, ¿de qué me sirve ser tan estricto con los valores de glucemia si en realidad le voy a agregar más complicaciones que beneficios? ¿Me explico? Después, otro de los parámetros de control, cuando decíamos hoy controlar los factores de riesgo, teníamos los valores de tensión arterial, que para el paciente diabético uno busca valores un poco más bajos, ¿sí? 130/80 o 125/75 si el paciente ya tiene proteinuria. La proteinuria, digamos, es una de las, digamos, evaluar si hay o no proteinuria, es una de las maneras de evaluar si hay daño órgano blanco, en este caso la nefropatía. ¿Sí? Si ya está la nefropatía, uno es de lo que tenemos que considerar. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Sí, profe. Sí, profe, perfecto. Ahí seguimos. Y lo otro de los parámetros que tenemos que considerar es el LDL colesterol, ¿sí? Que ya lo habíamos visto el otro día cuando vimos dislipemia, ¿sí? Para el paciente diabético dijimos hoy, vieron que dijimos que lo asumíamos como el equivalente al haber tenido un infarto agudo de miocardio, ¿sí? Entonces, el valor de LDL colesterol menor a 100, ¿sí? Y si tuviera, fíjese, o si existe antecedentes, además de ser diabético, de tener enfermedad cardiovascular, más estricto aún menor a 70, ¿sí? El LDL colesterol. Pero aunque yo les había mencionado que el colesterol total o el LDL colesterol, en realidad el valor que vamos a buscar va a depender del riesgo cardiovascular que tenga el paciente, ¿sí? Pero bueno, fíjense, el paciente diabético tiene un riesgo alto, ¿sí? Entonces, no solamente controlar la glucemia, sino todo esto, ¿no? Tensión arterial, el colesterol, etc. ¿Por qué? Porque sí se ha visto en varios estudios que se llaman, por ejemplo, los UKPDS, que son estudios viejos donde se hacía tratamiento, ahora no me sale la palabra, intensificado, ¿sí? Controlando los valores de glucemia y de hemoglobina glicosilada, se vio que cuanto más estrictos eran, digamos, en esos valores objetivos que estamos buscando, menos complicaciones micro y macrovasculares tenían los pacientes, ¿sí? Entonces se asume hoy que independientemente de cuál fuera el tratamiento, lograr esos valores va a traer grandes beneficios a los pacientes. Bueno, entonces, para continuar en lo que respecta a la diabetes de tipo 2, en cuanto al tratamiento farmacológico, ¿qué posibles sitios de intervención vamos a tener? Bueno, esta vendría a ser la célula beta pancreática. Yo les decía, cuando comemos, ingresan los hidratos de carbono, disacáridos se disocian, aumenta la glucosa circulante, y llegaba esa glucosa a la célula beta pancreática, fíjense, entra por el GLUT, ¿sí? Ingresa por el GLUT2, que es el que tenemos en la célula beta pancreática, que está en forma constitutiva, ¿sí? Porque está en forma permanente para que la glucemia aumente, y entonces ante cualquier aumento de la glucosa, ante cualquier aumento de la glucosa puede ingresar al interior celular, se metabolice, fíjense, sintetiza ATP, y ese ATP es el aumento del ATP, va a venir a estos canales de potasio ATP dependientes, y finalmente produce el cierre. El cierre favorece el acúmulo de potasio en el interior celular, y esto va a llevar a la apertura de los canales de calcio, porque despolariza la célula,
y esta despolarización favorece la apertura de estos canales de calcio, el aumento del calcio intracelular, exocitosis, liberación de insulina. ¿Sí? Entonces, en la célula beta pancreática, acá como posible sitio de intervención vamos a tener a las sulfonilureas, por ejemplo, que lo que hacen es favorecer el cierre de estos canales de potasio ATP dependientes, y de esa manera favorecen la liberación de insulina, por eso lo podemos considerar como secretagogos, que así se llaman, ¿sí? Tanto las sulfonilureas, como también hay otras que llaman que tienen el mismo mecanismo de acción, pero no tienen el grupo sulfa, que son las meglitinidas, ¿sí? Entonces, todas estas sí favorecen la liberación de insulina de forma tal que sí tienen riesgo de producir hipoglucemia. La otra opción, si el paciente estuviera en la etapa de insulino requiriente para control, porque no logramos los valores objetivos que estamos deseando a pesar del tratamiento farmacológico, podríamos directamente administrar insulina, ¿sí? Bueno, dentro de los tratamientos para la diabetes tipo 2, dijimos recién, podíamos aumentar la secreción de insulina independientemente del nivel de glucosa, que es el mecanismo que vimos recién, ¿sí? Las sulfonilureas, que vienen de diferentes generaciones, o las meglitinidas, que les dije yo recién. Todos estos lo que hacen entonces es favorecer el cierre de los canales de potasio ATP dependiente, y de esa manera favorecen la liberación de insulina. Obviamente, para que estos grupos, que son el grupo sulfas, las meglitinidas, puedan ejercer su efecto, yo tengo que tener una célula beta indemne, ¿sí? Que pueda sintetizar, que forme insulina y que la tenga acumulada en sus vesículas, ¿sí? Pero vimos hoy que en la diabetes tipo 2 muchas veces no teníamos el déficit de insulina, sino de la función de la insulina. O sea, por la aparición de la resistencia. Entonces ahí aparece este grupo de las biguanidas, donde lo que favorecen o lo que generan es la sensibilización, ¿sí? La sensibilización de la insulina, ¿sí? Entonces, por lo tanto, no van a ser secretagogos, sino lo que favorecen es la acción de la insulina en estos tejidos periféricos donde por la resistencia no ejercían correctamente su efecto, como el músculo o el hígado, ¿sí? O el tejido adiposo. Otra de las opciones que tenemos es disminuir la absorción de glucosa a nivel del tubo digestivo. Y acá tenemos los inhibidores de la alfa-glucosidasa, como la acarbosa. ¿Sí? ¿Sí? Ahora vamos a ver que acá, bueno, el inconveniente es la tolerancia, ¿sí? Después, otro de los mecanismos, un posible sitio de intervención, son los que van a aumentar la secreción de insulina dependiente del nivel de glucosa y suprimen la secreción del glucagón. Y acá están estos que son las incretinas, así conocidas, ¿sí? Son los inhibidores del DPP4, ¿sí? O los agonistas del receptor de GLP-1. ¿Sí? Estos aumentan la secreción de insulina y suprimen la de glucagón, que es la hormona que ejerce el efecto opuesto a la glucosa. Y después tenemos directamente las insulinas o los análogos de insulina para los pacientes que dijimos, como que muchas veces lo utilizamos para mejorar el control metabólico, bueno, en algunos casos como la diabetes tipo 1, porque bueno, es indispensable el uso de la insulina para la supervivencia, ¿sí? Y aquí tenemos distintos tipos. En general, bueno, la NPH, que es la de más fácil acceso, en todos lados la tenemos, la cristalina, la glargina de Temir, ¿sí? O las preprandiales, que estas son las de acción, estos son análogos de acción ultra rápida, que la gran ventaja que tienen es que uno se la puede aplicar y a los 10 minutos estar sentado comiendo, o sea, simula prácticamente la liberación fisiológica de insulina. Bueno, ahora después lo vamos a charlar un poquito. Bueno, entonces, repasando los grupos que nosotros vamos a ver, o sobre los que por ahí vamos a profundizar más en el práctico, dijimos recién, las sulfonilureas,
que pertenecían al grupo de los secretagogos, ¿sí? Que favorecían el cierre de los canales, favoreciendo la liberación de insulina junto con las repalinidas, las biguanidas que mejoraban la sensibilización a la insulina, ¿sí? En los tejidos periféricos cuando estábamos frente a la presencia de resistencia a la insulina, y las insulinas, los distintos tipos, ya sea para una administración basal o bien para correcciones, tenemos distintos tipos, las humanas, los análogos, etc. Y después las mencionamos allí, los inhibidores de la alfa-glucosidasa para evitar la absorción, o las tiazolidindionas, que vamos a ver que prácticamente ya no tienen, digamos, se siguen utilizando, pero en realidad están como escasas de evidencia científica en cuanto a la reducción de las complicaciones que veíamos, ¿sí? Entonces, cuando planteamos este modelo, o sea, el fisiopatológico, si la glucosa aumenta, ¿sí? O cómo manejamos la homeostasis de la glucosa, tenemos, por ejemplo, a nivel del músculo y del tejido adiposo, podríamos intervenir con las tiazolidindionas. A nivel de la absorción, dijimos recién, los inhibidores de la alfa-glucosidasa, ¿sí? Que inhibe a la enzima, a la disacaridasa que disocia, y de esa manera se puede absorber la glucosa. El tema es que eso, imagínense, queda hidrato de carbono en el tubo digestivo, distensiona el metabolismo, digamos, aumenta, digamos, el metabolismo de las bacterias intestinales, mucha distensión abdominal, flatulencia, bastante intolerancia, ¿sí? Sin digamos, todo eso en relación a los efectos adversos y a la seguridad, y sin mucha evidencia científica en cuanto a la reducción de las complicaciones micro y macrovasculares, y tampoco es que tienen tanto impacto en la reducción de la hemoglobina glicosilada y la glucosa. Entonces, someter a un paciente a un tratamiento que no tiene tanta evidencia para modificar la evolución natural de la enfermedad, con gran cantidad de efectos adversos y poca adherencia al tratamiento, y no sería como la situación ideal, ¿sí? Después teníamos las sulfonilureas y las no sulfonilureas secretagogas, que esas son las meglitinidas, que actuaban a nivel de la célula beta pancreática, y después directamente el uso de insulina, ¿sí? Y las biguanidas, que sería la metformina, que es la única que tenemos del grupo, que dijimos que mejoraba la sensibilidad, ¿sí?, de la insulina circulando tanto a nivel hepático como a nivel del músculo. Entonces, dijimos, si nosotros tenemos que analizar cada uno de los grupos teniendo en cuenta la tabla del uso racional de medicamentos y considerando datos de eficacia clínica, ¿quién me disminuye las complicaciones micro y macrovasculares? ¿Quién tiene algún impacto sobre la reducción de la mortalidad y mejorar calidad de vida? ¿Sí? Así me tengo que plantear. Después, sí, si me reducen los valores de hemoglobina glicosilada de las glucemias y además tienen evidencia, digamos, en ensayos clínicos controlados para justamente reducir las complicaciones, pues bueno, se van a convertir en mi grupo ideal para el tratamiento, ¿sí? Entonces, las sulfonilureas son las más antiguas, ¿sí? Y estas sí tienen evidencia científica para reducir las complicaciones microvasculares que habíamos dicho. ¿Cuáles eran las microvasculares? ¿Se acuerdan? La retinopatía diabética. Bien, la retinopatía, la neuropatía. Bien, y la neuropatía, ¿sí? Bien. Esas tres, que dijimos que la neuropatía muchas veces ya estaba al momento del diagnóstico, ¿sí? Entonces, ya vemos acá que parte de las complicaciones sí las reducen. Vieron que yo les había comentado hoy el UCAPDS, bueno, es uno de los estudios más antiguos que lo que evaluó fue esto, ¿no? Control intensivo con sulfonilureas y orales o insulina versus el tratamiento convencional. Y bueno, lo que demostraron justamente que con el tratamiento intensivo se reducían las complicaciones microvasculares, ¿sí? Entonces, bueno, se plantea que acompañados de dieta y ejercicio la efectividad es del 80%, fíjense, reducen la glucemia dentro de los objetivos que nosotros íbamos a poder medir, o sea, medibles, reducen la glucemia en un 20 o un 30%, o sea, más o menos, ¿no? De 40 a 80 miligramos de cilitro. Es decir, ¿con esto qué queremos decir?
que si tiene 200 el paciente y que puede que le baje a 120 más o menos, que es lo que vamos a estar buscando, ¿sí? Y la hemoglobina glicosilada en 1,5 a 2%, o sea, si el paciente tenía 14, pues podemos lograr que baje a 10, ¿sí? O a 12. Claro, si tenía 14 sería 12, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, si tenía 14, está manejando, tiene un control metabólico malísimo y tenemos que ajustar varias cosas, ¿no? Pero bueno, más o menos, ¿sí? Pero bueno, más que en cuánto logra reducir esto, me importa qué pasa con las complicaciones y la mortalidad, ¿sí? Es lo mismo que hablábamos en hipertensión. Si yo tengo uno que me dice que baja, sé yo, 5 puntos la hemoglobina glicosilada, pero los pacientes se mueren más, pues ¿de qué me sirve que baje tanto la hemoglobina glicosilada si los pacientes se van a morir más? ¿Sí? ¿Me explico? Bueno, en cuanto a los efectos, en cuanto a los efectos adversos cuando analizamos seguridad, recién vimos datos de eficacia clínica, cuando analizamos seguridad, como estos eran secretagogos, dijimos que favorecían el cierre de los canales de potasio y favorecían la liberación de insulina, el efecto adverso más común es la hipoglucemia, ¿sí? Obviamente es mucho más frecuente en pacientes añosos, y en las sulfonilureas de primera generación, que ya prácticamente hoy no circulan, porque ellas tenían una vida media entre 24, 48 y 72 horas. Imagínense si el paciente las consumía, por alguna razón no comía, etcétera, tenía sulfonilurea dando vuelta a varios días, ¿sí? Eh, bueno, las que tienen hipoglucemias más leves son las de vida media más corta, el glibenclamida, el glibenclamida, ¿sí? Pero bueno, muchas veces dan hipoglucemias severas, ¿sí? Yo siempre les cuento que en la internación una vez recibimos un paciente con una glucemia de 40 y pico, así estaba en coma, deterioro sensorio, glucemia de 40 y pico, bueno, se le pasó el glucosado hipertónico, le pasamos varios y el paciente, le dejábamos de pasar y nuevamente hipoglucemia, lo tuvimos así, no le pudimos sacar el aporte de glucosado hipertónico y de dextrosa hasta no pasar las 48 horas. Fue terrible, digamos, para que se den una idea. Y era eso, es que venía con alguna sulfa, había llegado recontra deshidratado, entonces hasta que mejoró la volemia, pudo lavar, o sea, pudo metabolizar y eliminar toda la sulfonilurea, tardó como 2 días. Obviamente hubo que dejarlo internado. ¿Qué quiere decir falla primaria o falla secundaria? Esto hace referencia al paciente, que la primaria es cuando comenzamos a administrar el tratamiento y falla directamente desde el inicio, quiere decir que no logramos el descenso de la hemoglobina glicosilada que estamos buscando, y esto puede tener que ver con que ya hay falla en la célula beta pancreática, ¿sí? En este caso. Y la secundaria es la que recibe, digamos, tratamiento durante varios años y con el tiempo empieza a perder eficacia el tratamiento. Y tiene que ver con esto. Sí, digamos, esto es un poco también lo que le tenemos que explicar a los pacientes. No es que yo le doy la pastillita y no tenemos riesgo de nada y es la pastillita mágica. No, ese paciente tiene que bajar de peso, tiene que adherir a la dieta, tiene que hacer ejercicio para justamente preservar esas células betapancreáticas, porque si las seguimos sobreexigiendo en algún momento se van a mutar y aparece la falla secundaria, y ya cuando aparece muchas veces nos quedamos sin pocas opciones desde la terapéutica por vía oral. Tenemos que sí o sí recurrir a la insulina muchas veces, ¿sí? O al menos a sumarle al tratamiento que ya está teniendo, pero de eso no se habla. Bueno, como estas son secretagogos, la insulina es una hormona anabólica, puede producir aumento de peso, lo mismo que el tratamiento con la insulina. Puede producir hiperinsulinemia, y después, en relación más que nada con el grupo sulfa, tenemos lo de la hipersensibilidad cutánea y estos hematológicos como la granulocitosis, la anemia plástica, etc. ¿sí? Después lo otro que puede estar o está descrito es la hiponatremia dilucional, y que está en relación con la secreción inadecuada de ADH. Y, o sea, tendríamos que pensarla en un paciente con hiponatremia. ¿Sí? ¿Por qué interferiría en la secreción de ADH, profe? Porque puede simular, ¿sí? Es dentro de las que puede dar que es una hiponatremia dilucional en realidad.
Después, yo no se los puse, bueno, y lo otro, por el mismo del grupo sulfa, es el efecto disulfiram. ¿Se acuerdan qué era? Eso era la interacción con el alcohol. Por el alcohol cuando se metaboliza, daba uno de los metabolitos, era el formaldehído. Y que se acumula y puede dar un rubor facial, náuseas, vómitos y mucho malestar. Por eso es que no se recomienda su interacción con el alcohol. O sea, lo que simula, todos los fármacos que tienen este efecto disulfiram simulan la administración del disulfiram, que era el que se utilizaba antiguamente para justamente inhibir el hábito alcohólico. ¿Por qué? Porque el paciente ingiriendo el disulfiram, al recaer en la ingesta alcohólica, generaba este efecto, con vasodilatación, náuseas, vómitos, mucho malestar, entonces el paciente dejaba de tomarlo, hasta que se dieron cuenta que lo que producía eso era la toma del disulfiram y dejaban de tomarlo, ¿no? Pero bueno, es eso, a eso hace referencia. Acá les puse algunas para que, digamos, dentro del grupo de las sulfonilureas, las más conocidas es la glibenclamida, glipizida, glimeperida, son estas un poquito más nuevas, que la diferencia va a estar más que nada por ahí en la vida media. Bueno, este costo quedó desactualizado, pero en general son súper accesibles y baratas, sobre todo la de glibenclamida, ¿sí? La glibenclamida tiene esto que decíamos, tiene una vida media un poquito más larga, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta con el uso de la glibenclamida es que por ahí el uso simultáneo con salicilatos, con anticoagulantes orales, puede desplazar a la glibenclamida de la unión de las proteínas plasmáticas, y obviamente si hay más glibenclamida, la fracción libre de glibenclamida, más riesgo de leucemia. Y obviamente las contraindicaciones absolutas de esta van a estar, digamos, en pacientes insulino requirientes, o sea, cuando, por ejemplo, el diabético tipo 1 no le puedo dar esto, porque dijimos que la célula beta estaba lesionada, no había células beta, con lo cual yo le doy esto y nunca va a favorecer la liberación de insulina porque no hay célula beta que la produzca. ¿Me explico? Y obviamente en las intercurrencias o las complicaciones agudas hay siempre el tratamiento de la hiperglucemia es con insulina, ¿sí? En la cetoacidosis diabética o en el coma hiperosmolar. Bueno, y lo mismo sucede en la embarazada, ¿sí? Embarazada deberíamos usar insulina. Y la glipicida lo que tiene es que tiene metabolismo también hepático, además del renal, se metaboliza en el hígado productos inactivos que después se van a eliminar por el riñón. Y hay un 12% que se elimina por las heces. La vida media es un poquito más corta. Y bueno, las dosis más o menos, yo particularmente cuando las voy a utilizar, sobre todo porque la uso en población añosa, utilizo dosis bien bajitas. ¿Sí? La glibenclamida, por ejemplo, que una de las más antiguas, viene de 5 miligramos y podríamos partirla, ¿sí? La mayoría vienen birranuradas. Entonces podríamos arrancar con una dosis bien bajita, la mitad, generalmente se indica con la comida más copiosa, ¿sí? Pero bueno, en los pacientes se puede utilizar con almuerzo y cena, pero bueno, hay que ver, porque vieron que por ahí la población añosa prácticamente no cena, hace una pequeña colación, entonces es preferible por ahí no dársela. Como les decía, en ese grupo etario uno no es tan estricto con los controles metabólicos, eso va a depender de la funcionalidad y del rendimiento cognitivo que tenga la persona, como para, porque por el riesgo de hipoglucemia más que nada que tienen, ¿sí? Son súper accesibles, la mayoría de las obras sociales la cubren, tienen cobertura al 100%. Y este grupo, las meglitinidas, que dijimos que también actuaban, que no tenían el grupo sulfa, pero que favorecían el cierre del canal de potasio y de esta manera despolarizaban la célula, tenemos acá la repalinida, la nateglinida, bueno, y también se pueden administrar igual que las otras, y estas tienen acción más rápida, las otras lo ideal es media hora antes de la ingesta. ¿Por qué? Para que cuando el paciente coma ya tenga mayor cantidad de insulina y evite el pico de hiperglucemia, ¿sí? Tienen una vida media más corta, se pueden administrar más cantidad de veces, tienen menos riesgo de
de hipoglucemia, y la ventaja que tiene en comparación con la sulfonilurea, porque el mecanismo de acción es prácticamente el mismo, es la utilidad, si está descrito, la aparición de la alergia al grupo sulfa que habíamos visto en el grupo anterior, ¿sí? La hipersensibilidad cutánea, etc. Ahí tendrían un rol. Yo la verdad que no las he visto. Deben estar disponibles, pero no, hace rato que no las veo. Pero bueno, sería como la indicación, ¿sí? Si aparece antecedentes de alergia. Pero bueno, hoy el grupo de las biguanidas realmente ha ganado un gran lugar en el tratamiento de la diabetes para todos los pacientes, porque estas, cuando analizamos la reducción de las complicaciones, reducen ambas, tanto las micro como las macrovasculares, o sea, reducen la aparición de complicaciones por infarto o miocardio, por ACV y por enfermedad arterial periférica, con lo cual no es algo menor el gran beneficio de este grupo para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Reduce los valores de... Además, cuando medimos y evaluamos, que es con lo que nosotros vamos a seguir al paciente, reduce la glucemia y la hemoglobina glicosilada prácticamente en el mismo porcentaje que veíamos para el grupo sulfa, ¿sí? Estas tienen un rol muy importante, o donde han demostrado esta reducción de las macros, que las anteriores no lo tenían, en quienes, en pacientes obesos con dislipemia. Entonces ahí es donde tienen un rol muy importante, ¿sí? Y bueno, también está descrito para este grupo que, bueno, favorecen el descenso de peso, porque aparentemente actuarían a nivel del centro de la saciedad, con lo cual los pacientes logran bajar de peso cuando los obesos, sobre todo cuando comienzan el tratamiento con la metformina, ¿sí? Entonces es una ventaja adicional que tendrían. Pero bueno, básicamente lo que justifica su uso en la gran mayoría de los pacientes es por la reducción de las complicaciones, tanto las micro como las macrovasculares. Por supuesto que el paciente tiene que hacer ejercicio, dieta, bajar de peso, y controlar todos los factores de riesgo, porque ningún tratamiento hace magia, ¿no? Algo que no les... bueno, y estas, dentro de los efectos adversos, los más frecuentes son los gastrointestinales, son los que muchas veces limitan la adherencia al tratamiento o favorecen que los pacientes discontinúen, ¿sí? Hay una tasa de abandono de 4,2%, por eso es importante indicarlo con la comida o posterior a las comidas, y comenzar con dosis bajas e ir aumentando gradualmente la dosis, ¿sí? Porque estos efectos adversos son transitorios y son dosis dependientes. Entonces nosotros con esta estrategia podemos lograr que el paciente adhiera, que no aparezcan los efectos adversos y poder sostener el tratamiento. En estos también puede aparecer el fallo primario y secundario. Habíamos dicho que el fallo primario era cuando de inicio el paciente no obteníamos la respuesta esperada con el tratamiento, ¿sí? Y el fallo secundario era cuando después de unos años aparecía el fallo, ¿sí? O sea, perdíamos la eficacia. Fíjense, dentro de los efectos adversos, lo más frecuente son los gastrointestinales, que son los que muchas veces limitan su uso. Y después tenemos los más graves, pero poco frecuentes, y ahí tenemos la acidosis láctica. ¿Sí? Que fíjense que es poco frecuente. Bien, disculpen. La acidosis láctica, que es poco frecuente, fíjense, 0,08 por mil por año, y bueno, y ahí tienen algunos valores, no importa, pero lo que es real es que es poco frecuente, pero es lo que siempre les digo, hay que discriminar efectos adversos frecuentes y leves o graves, ¿sí? Nunca me tengo que olvidar los frecuentes, porque eso los tengo que conocer, y los graves también, porque bueno, en función de la gravedad, yo veré qué pacientes son más o menos susceptibles de padecerlo, y de esa manera tomaré mis precauciones, ¿sí? Fíjense que si bien es poco frecuente, cuando tiene un 50% de fatalidad. ¿Quiénes van a predisponer o en qué pacientes tengo más riesgo? En todos los pacientes que tengan cierta predisposición a tener esa acidosis láctica. En todas las insuficiencias, ¿sí? Renal, ¿sí? Por eso es que están contraindicados cuando la creatinina es mayor a 1,5. ¿Sí? Entonces, si el paciente ya tiene insuficiencia renal, y ahí lamentablemente voy a tener que insulinizar. Podría utilizar la sulfa, pero guarda, porque se van a acumular y tengo más riesgo de hipoglucemia. La insuficiencia cardíaca, hepática, respiratoria, en el alcoholismo.
bueno, infecciones, sepsis, porque, bueno, todas esas situaciones favorecen a la acidosis, cirugía, bueno, y lo otro son los contrastes iodados, ¿sí? Por eso, para que el paciente no tenga o no desarrolle la nefropatía por contraste, si va a someterse a algún estudio contrastado, como ser una tomografía, lo que fuera, sobre todo tomografía, porque son con contrastes iodados, ¿sí? El gadolinio en la resonancia no. Debo suspender la metformina entre 48 y 72 horas antes y hasta 48 horas después del contraste. ¿Qué le digo al paciente? Que esos días no la reciba y explicarle que no va a pasar nada que tenga un poquito más alta la glucosa, ¿sí? Entonces, y abundante hidratación, ¿sí? Para evitar justamente la nefropatía. Y bueno, de recontra buena práctica sería tener una función renal previo al estudio contrastado y una posterior para asegurarme que no haya hecho el... Pero bueno, si es de buena práctica, dárselo anotadito. Yo cuando suelo pedir el estudio contrastado, hasta incluso se lo aclaro al que hace imágenes, ¿sí? Suspendo metformina, y al paciente dárselo anotadito. Suspender, ¿sí? 48 horas antes, tomar más de 2 litros de agua por día durante esos 2 días, por lo menos, y retomar a las 48 horas del contraste. Bueno, y otra de las cosas que también está descrito es la anemia modeloblástica por disminución de la absorción de B12 a nivel del intestino y de folato. ¿Sí? Pero se desconoce qué impacto desde el punto de vista clínico va a tener. Entonces, metformina, que pertenece al grupo de las miguanidas, sería de buena práctica, como la vamos a utilizar la gran mayoría de las veces por esto que dijimos, porque de los que ha demostrado reducir las complicaciones micro y macro, es esta, entonces se ha convertido como en la droga madre, digamos, del tratamiento de la diabetes por el beneficio que tiene en la evolución natural de la enfermedad. Iniciar con dosis bajas, porque dijimos que esos efectos adversos gastrointestinales eran dosis dependientes, o sea, son efectos adversos de tipo A, ¿se acuerdan? Los que dependían del mecanismo de acción y de la dosis. Administrarlo con las comidas, y vamos aumentando progresivamente cada semana. Se eliminan por vía renal sin prácticamente metabolismo hepático, con lo cual la limitante o lo que va en, digamos, determinar su contraindicación justamente es la función renal, como ya hemos visto, una creatinina de 1.5. Bueno, esto es lo mismo, los costos acá quedaron, yo me olvidé de cambiarlos. Pero bueno, el costo es sumamente accesible, la gran mayoría de las enfermedades, de las obras sociales tienen cobertura al 100%, porque esto es el tratamiento de una enfermedad crónica, que es más barato para la obra social pagar el tratamiento que asumir las complicaciones posteriores, con lo cual la gran mayoría tiene el acceso gratuito, o sea, para que justamente el costo no sea una limitante en el acceso al tratamiento. Esta eran otro de los grupos, ¿sí? Las quiasolidindionas, como la rosiglitazona o la pioglitazona. Esto es el mecanismo de acción, son anabolitas selectivos del receptor gamma activado por proliferador de peroxisoma nuclear, y esto aparentemente mejoraría o aumentaría los efectos post-receptor de la insulina. Obviamente el efecto de estos requiere de la presencia de insulina y disminuye la resistencia a insulina y de esta manera la producción hepática de glucosa. ¿Sí? Tanto estos como otros que actúan a nivel de estos receptores de peroxisoma, no se sabe claramente cuáles son todas las funciones. Lo que sí se ha visto es que reducen la glucemia, que reducen la hemoglobina glicosilada, pero se desconoce un poco digamos, los beneficios en cuanto a las complicaciones y a la mortalidad. Y dentro, cuando analizamos, o sea, eficacia, y medio que incierta, ¿sí? Pero cuando analizamos seguridad, son hepatotóxicos. De hecho, la pioglitazona, que era la más vieja, fue retirada del mercado europeo por hepatitis fulminante, favorecen el aumento de peso, se ha descrito la aparición de edemas periféricos, el aumento de riesgo de IAM, de muerte e insuficiencia cardíaca. Entonces esto, volvemos a lo que les decía hoy. ¿De qué me sirve que me baje los valores de glucosa y de hemoglobinas glicosiladas y después me trae estas complicaciones, ¿sí? También se ha asociado a mayor riesgo de fracturas, ¿sí? En mujeres, anemia, bueno, y algunos tumores como pancreáticos, ¿sí? Entonces, en realidad, hay muchos que la utilizan asociadas al tratamiento con alguno de los otros dos grupos, pero tenemos que tener en cuenta que en cuanto a los datos de eficacia clínica, es dudoso, incierto o hasta cuestionable su uso. Honestamente, si tengo, digamos, eficacia dudosa
con esta seguridad, que como vemos, son bastante poco seguras, porque habíamos visto ya que los pacientes con diabetes se morían, una de las primeras causas de muerte era la cardiovascular, tienen más riesgo de IAM por su misma diabetes, tienen riesgo de insuficiencia cardíaca, porque muchas veces son obesos, dislipémicos, hipertensos, con cardiopatía isquémica. Bueno, la verdad, yo prefiero guardarme ese riesgo, insulinizarlo al paciente, y lo dejo, por ejemplo, con mi guanidas, y agrego por ahí una dosis de insulina como para mejorar el control, ¿sí? Pero bueno, basado en esto, ¿sí? Cuando analizo esto, haciendo este análisis, ¿no? Eficacia, bueno, no son más eficaces para modificar la evolución natural de la enfermedad, con esta seguridad que es bastante, digamos, cuestionable. Por lo tanto, digamos, cuando analizo, como les trato de transmitir a ustedes, teniendo en cuenta el uso racional, basándome en la tabla, y la verdad que quedarían como de última opción, o prácticamente yo honestamente no las utilizo. Entonces, conclusiones de las glitazonas: no se conocen totalmente sus acciones, tiene una aprobación basada no en variables clínicas, no tienen efectos clínicos beneficiosos demostrados, y sí tienen riesgos importantes. Entonces, bueno, es lo que les decía yo recién. Y el otro grupo que dijimos que podíamos utilizar era reducir la absorción, ¿sí? En el tubo digestivo con la ingesta. Estas enlentecen, que son los inhibidores de la glucosidasa, como la acarbosa. Esto enlentece la absorción de los hidratos de carbono, disminuye los picos de glucemia postprandial, reduce, fíjense, la hemoglobina glicosilada, no más que los grupos que veníamos viendo, pero los reduce. Tiene mayor eficacia cuando se utilizan con una dieta con alto contenido de almidón y fibra, y baja en glucosa y sacarosa. Generalmente se utilizan como tratamiento combinado, pero bueno, como les decía hoy, no tiene esto, si bien logramos mejorar los parámetros medibles, o sea, hemoglobina glicosilada y glucosa, no hay datos de eficacia clínica en cuanto a la reducción de las complicaciones micro- y macrovasculares y mortalidad. Y la seguridad, si bien no tiene esos efectos adversos graves como por ahí los otros, pero generan mucha distensión, flatulencia, diarrea, síndrome de mala absorción, y los pacientes no lo toleran y lo discontinúan. Probablemente por eso nunca se haya analizado, porque aparecieron todos estos otros más nuevos, con menos molestias y mayor adherencia, con lo cual prácticamente estos no tienen evidencia en cuanto a la modificación de la evolución natural de la enfermedad. Así como les vengo planteando la diabetes, es lo que venimos tratando de que ustedes incorporen esa modalidad de razonamiento, o de ejercer la farmacología después en la práctica, porque después lo pueden aplicar para cualquier tratamiento, ¿sí? Digamos, una vez que uno tiene incorporada la metodología. Otro de los grupos que habíamos planteado eran las sincretinas, que dijimos que actuaban a nivel eran análogos de los péptidos, de los GLP. Estas también reducen o mejoran los parámetros glucémicos, estas están como muy en boga, ¿sí? Reducen la hemoglobina glicosilada, glucemia en ayunas, glucemia postprandial. Hay algunos, yo acá les puse algunos, como el análogo del GLP, como el hexatinide o la sitagliptina. Hay algunos que vienen para uso por vía oral y otros son de uso subcutáneo. La verdad que para optimizarlo por subcutánea sí, me mejora algunos parámetros glucémicos, pero no tengo evidencia cierta en la evolución natural de la enfermedad, complicaciones micro y macro, y la verdad, para aplicar subcutáneo aplico insulina. Además, estos son costosísimos. La insulina se la van a dar gratis y esto no. ¿Sí? Bueno, y además estaba escrito, miren, fíjense, ya hace un par de añitos, 11, que estos podían producir pancreatitis. Entonces, en realidad, hubo ya una alerta de mayor riesgo de pancreatitis, con lo cual, digamos, también es esto, ¿no? Cuestionable. El uso de estos, digamos, si no modifican la evolución natural, no reducen las complicaciones, no reducen la mortalidad, y encima está demostrado, ya hubo alertas en cuanto a riesgo, a efectos adversos graves, la verdad que bueno, es cuestionable su uso, ¿no? Bueno, entonces, resumiendo, modificaciones del estilo de vida, ¿sí? En función de los valores de la hemoglobina glicosilada, ¿sí? Fíjense, podríamos
directamente arrancar con metformina. Bueno, esto es una de las sociedades españolas de diabetes, ¿no? Pero bueno. Sí, esto es sulfonilurea, acá ellos plantean el uso de las incretinas, tiazolidindionas. Para mí, bueno, en función del análisis que hicimos, es cuestionable, ¿no? Pero bueno, muchas veces se pueden asociar o probar cuando el paciente por ahí no quiere insulinizarse, porque la realidad es que hay muchos tabúes con el tema del uso de la insulina. Hay que explicarle al paciente que la enfermedad puede no darle síntomas, pero que bien tratada puede nunca tener las complicaciones, porque de hecho hemos visto pacientes que pueden vivir 90 y pico de años y no han tenido complicaciones, ni se les amputó la pierna, ni entraron a diálisis, ni quedaron ciegos, o sea, pero bueno, eso va a depender de la adherencia al tratamiento, de cuánto el paciente comprenda, de cuánto lo eduquemos, cuánto lo acompañemos para tratar de evitar que todo eso suceda, ¿sí? Bueno, y en función de los valores objetivos, cómo podemos ir incorporando, ¿sí? O asociando. Nunca, digamos, es cuestionable la asociación de sulfonilurea e insulina por el riesgo de hipoglucemia, ¿sí? Porque uno es un secretagogue y le voy a dar la insulina exógena, ¿sí? Pero bueno, más o menos el valor objetivo de la hemoglobina glicosilada, fíjense, menos de 6,5, si tiene menos de 70 y no tiene complicaciones, ¿sí? O tiene pocos años de evolución, uno por ahí puede ser un poquito más estricto. Ahora, si ya tiene más de 70, ¿sí? Por ahí uno es un poquito menos estricto con los valores de la hemoglobina glicosilada y las glucemias, por lo que charlábamos hoy, por el riesgo de hipoglucemia, porque ingieren menos líquido, porque digamos, el gasto calórico también es menor, entonces no hay que ser tan estricto porque una hipoglucemia también tiene su riesgo y puede desencadenar la muerte del paciente, ¿sí? Pero bueno, no vamos a entrar demasiado en detalle en esto. Yo no entré demasiado en detalle en insulina, por ahí podemos entrar un poquito en el práctico, porque bueno, si va a ser demasiado largo el teórico. No sé si tienen alguna duda. Sí, justamente yo tenía dudas con el tema de la insulina, porque Sí. los libros como que no refieren o no hablan de una insulina bedtime, que es una de las preguntas del práctico, sino que te lo clasifican en el tiempo de la acción, o sea, prolongada, lenta o rápida. O sea, te Sí, catalogan sí, en esa bueno, forma. está bien, pero sí, porque uno, bueno, en función del valor objetivo que se va a plantear o de los valores de glucemia que tengan los distintos momentos del día, bueno, uno puede utilizar las de acción prolongada o las de acción intermedia y aplicar correcciones. Pero bueno, la intensividad, digamos, de los valores objetivos va a depender, como les decía yo, de la funcionalidad y las características del paciente. No es lo mismo un paciente de 50 años, donde, bueno, sí, yo voy a buscar valores normales o lo más parecido a la normalidad. Y por ahí en un paciente muy añoso de 80, capaz que le permite un 150 de glucemia en ayunas, ¿sí? Porque justamente lo que quiere evitar es la aparición de la hipoglucemia. Entonces por ahí le permite una hemoglobina glicosilada hasta 7,5, aunque no sea lo normal o lo ideal para otro paciente. ¿Explico? Las insulinas, a ver si encuentro la tablita de las insulinas, más que nada, no, esto. Miren, acá hay un grafiquito que yo les había puesto en los chicos. Nada, lo que varía las insulinas es esto, el tiempo sí, cuánto tardan en ejercer su efecto y cuánto duran, ¿sí? Y si son análogos o no son análogos. Por ahí acá me parece que están las más conocidas, las que van a ver circulando. La NPH es la clásica, la intermedia, es la de acción intermedia, que tarda más o menos entre 1 a 2 horas en iniciar su efecto, con un pico entre las 6 y las 10 horas, y puede durar más o menos 12 horas su efecto, o sea, no logra un efecto 24 horas. Por eso es que esta medio que ha venido a ser reemplazada por los análogos de acción larga o prolongada, como la insulina de Temir o la grargina, porque más o menos inician su acción, más o menos parecido a la NPH, pero tiene un efecto mucho más duradero, con lo cual muchas veces permite una única administración diaria si yo necesito insulina para el control metabólico. ¿Me explico? Le hago un solo pinchazo
y logro efecto casi las 24 horas, aunque muchas veces no alcanza. En cambio, si yo quiero un control, digamos, o un efecto de insulina durante 24 horas, si uso el NPH y por lo menos le voy a tener que hacer 2 pinchazos al paciente. Y además, si soy muy estricto, bueno, tendré que hacer los controles y correcciones con las de acción corta o ultracorta, ¿sí? La otra clásica insulina es la regular, normal o cristalina. Esta es la que, digamos, es tan vieja como el NPH, que inicia su acción más o menos a los 30 minutos, y una acción, el pico de acción lo hace a las 2-4 horas y dura entre 6 y 8 horas. Esta es la que se utilizaba normalmente para hacer las correcciones. El tema es que, fíjense, si empieza a ejercer su efecto a los 30 minutos, y yo lo quiero utilizar con un paciente diabético tipo 1, que se va a tener que pinchar 3-4 veces por día durante toda su vida, y nada, trabaja de diabético, pobre paciente, porque se tiene que pinchar entre 30 y 40 minutos, tiene que esperar 30 o 40 minutos para comer, para justamente evitar ese pico de hiperglucemia. Entonces, bueno, en el paciente diabético tipo 1, bueno, esto ha sido reemplazado por las de acción ultracorta, que fíjense que el inicio de acción es a lo menos de 15 minutos. Entonces el paciente se sienta a comer, se hace el control, y entre que se sirve ya está comiendo, y ya tiene efecto de la insulina, y evita ese pico de hiperglucemia postprandial. ¿Sí? Pasa que, bueno, son análogos, son considerablemente más caros, ¿sí? Pero bueno, igual, no, muchas de las obras sociales ya lo han aprobado. Y dentro de estos de acción ultracorta tenemos lispro, aspártica o glulicina, ¿sí? Actúan, fíjense, rapidísimo, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer con el paciente es ver qué controles tiene, prealmuerzo, predesayuno, premerienda, precena, y en función de eso voy regulando y ajustando. Hay tablas. Todo, como les digo, va a variar en general, depende del paciente, no hace falta que solo sepan ahora, solamente se los comento a modo ilustrativo, pero siempre tenemos diferentes estrategias como para poder lograr esos valores óptimos y de esa manera reducir las complicaciones micro y macrovasculares. De aquí, ¿cuál podemos utilizar para uso endovenoso en las complicaciones agudas como la cetoacidosis o el coma hiperosmolar? Las más nuevas, las PART y Lispro, eso. No. ¿Por vía endovenosa? No. ¿La cristalina? La cristalina regular. Las únicas que se pueden administrar por vía, la única que se puede administrar por vía endovenosa es la cristalina regular o normal, que es la que es una solución, ¿sí? La NPH, que la van a ver, bueno, en práctico les voy a mostrar los frasquitos, acá no los tengo a mano. La NPH es una suspensión, o sea, ustedes la ven y no es transparente, ¿sí? Es viscosa o opaca, no es translúcida, ¿sí? Entonces, no puedo administrar esa por vía endovenosa. Esas dos, que son las más antiguas, las más viejas, son las que por ahí en las internaciones ustedes pueden ver los frasquitos. ¿Cómo se van a dar cuenta si es una o si es otra? Porque una es totalmente transparente, por eso se llama cristalina, que es la que es una solución, mientras que la LMPH es una suspensión, y la van a ver que es blanquecina, ¿sí? O opaca, o no es transparente claramente, ¿sí? Ahora las insulinas para el tratamiento ambulatorio y tratamiento crónico de los pacientes vienen en presentación de lapiceras, que son muy fáciles de utilizar. Las lapiceras tienen, cuando hacen el girito, hacen cric, 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 y entonces uno puede ir sabiendo qué cantidad de unidades va a aplicar, incluso si el paciente tiene alguna limitación visual o alguna dificultad. Entonces es de fácil administración. Y otra de las cosas, con el tema de la administración de la insulina, ya que estamos acá, se los voy a mostrar, es el tema de la aplicación. Vieron que se administra por vía subcutánea, y una de las cosas que yo tengo que tener en cuenta es ir rotando el área de la aplicación, ¿sí? Puede variar la longitud de la aguja, fíjense, no se recomiendan las agujas muy gruesas, y se administra en el tejido celular subcutáneo, ¿sí? Bueno, se limpia, se desinfecta con alcohol, se pincha,
aprieto la lapicerita y lo que se recomienda es contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y recién retiro, porque si no, si yo pincho y saco enseguida, muchas veces parte de alguna gotita o con algunas unidades de insulina, me la llevo y la arrastro cuando saco la agujita, por eso es recomendable esperar. Y lo otro es la rotación del área de aplicación. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el efecto adverso más frecuente del uso de la insulina? Uno es la hipoglucemia y el otro es la lipodistrofia. ¿Sí? Entonces, para evitar justamente la hipertrofia insulínica, que es el engrosamiento de la piel, que además va a impedir que la insulina se absorba bien, bueno, es elegir áreas con mucho tejido graso, utilizar las agujitas cortas, descansar esa zona si apareció ya el engrosamiento e ir rotando los sitios de inyección, sobre todo el paciente que se aplica diariamente 2, 3, 4 veces por día. ¿Sí? Fíjense, un esquema de rotar el área de inyección podría ser esto. ¿Sí? Tengan en cuenta que si se le aplica, por ejemplo, en los muslos y el paciente sale a correr, ¿qué les parece? ¿Cómo va a ser la absorción de la insulina? ¿Mayor o menor? Mayor. Bien, mayor, perfecto. No encuentro lo de... Miren, les voy a mostrar. Esta es lipodistrofia por aumento del tejido. Y esta otra es una lipodistrofia diferente, que es por, se hace como un huequito. Fíjense que sea al contrario. ¿Sí? Es como que si se desapareciera el tejido adiposo. Pueden aparecer cualquiera de las dos, la que es más frecuente es la otra. ¿Sí? La que se le hace como un globito, se hipertrofia el tejido. Y obviamente ese área no es recomendable aplicar. ¿Sí? Y bueno, para ir terminando, les puse a Galeano. Yo nací y crecí bajo las estrellas de la Cruz del Sur. Vaya donde vaya, ellas siempre me persiguen. Bajo la Cruz del Sur, cruz de fulgores, yo voy viviendo las estaciones de mi suerte. No tengo ningún Dios. Si lo tuviera, le pediría que no me deje llegar a la muerte. No todavía. Mucho me falta andar. Hay lunas a las que todavía no ladré y soles en los que todavía no me incendié. Todavía no me sumergí en todos los mares de este mundo, que dicen que son 7, ni en todos los ríos del paraíso, que dicen que son 4. En Montevideo hay un niño que explica: yo no quiero morirme nunca porque quiero jugar siempre.